Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @yo soy tú mismo.com. Del rol de la Shakti en el sueño y su vinculación también con la conciencia pura, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Bueno, está la indicación de la enseñanza que si el ego se eleva, aparece todo el mundo, ¿no? Y si no se eleva, ¿no? Pero bueno, en el sueño estamos elevados como ego, con lo cual el mundo aparece. Y ese mundo lo podemos ver desde los ojos más egoicos, digamos. Vemos partes, árboles, sol, todas cosas separadas. Pero también se puede ver, ¿no?, a la Shakti en presencia de todo eso, ¿no? Es la inteligencia del árbol, la inteligencia del aire, la inteligencia del sol, y todo eso como una totalidad indivisible, ¿no? De alguna manera como con los ojos intuitivos con los que los taoístas veían la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso del rol de la gracia, ¿no? Que nos viene a mostrar también en esa aparente multiplicidad, etcétera, también una unidad que cuando lo vemos con un poquito, ¿no? Corremos un poquito el velo, sin ver todavía, sin la visión, aparece una totalidad indivisible y eterna, ¿no? En ese cambio permanente. Entonces, nada, quería... Y por otro lado, ¿no? Esa gracia que cuando la dejamos entrar se lleva, ¿no?, todo lo que no somos. Entonces, nada, quería que comentes un poquito, obviamente desde la perspectiva del sueño, ¿no? ¿Cómo es este juego, ¿no?, de la Shakti, de la gracia, que es tan importante, ¿no? Y que muchas veces como ego la rechazamos una y otra vez. Bueno, la Shakti, que viene a ser, ya que has mencionado el taoísmo, ¿no?, lo hemos comentado alguna vez, la energía chi. También en el misticismo cristiano se conoce como el Espíritu Santo. Es una energía dinámica o una traducción de la conciencia pura dentro del sueño. Y su misión es permitirnos reconocer la frecuencia de nuestra verdadera naturaleza para salir precisamente de la identificación como ego con el cuerpo y con la mente. Pues normalmente esto se suele reconocer a un nivel emocional cuyas vibraciones y cuya frecuencia es bastante diferente o distinta de la que normalmente está acostumbrado a sentir o a reconocer la mayor parte de la gente, aunque los niños, por ejemplo, hasta una determinada edad, sí reconocen esto. Entonces, hay varias formas de manifestarse o de manifestaciones de la gracia o de la Shakti en cuanto a, por ejemplo, el momento de tomar una decisión, cuando creemos que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Podemos reconocer sutil y emocionalmente una sensación de claridad o un sentido de dirección por un sentimiento de paz, de equilibrio, de conexión, que es distinto al principio, casi inadvertible cuando estamos demasiado embebidos en la frecuencia de este ego. Al principio es casi como una voz emocional inaudible, y digo voz no refiriéndome que sea algo que escuchas, aunque a veces se puede traducir en un pensamiento que uno reconoce sonoramente o incluso a través de algún tipo de imagen que aparece
ante ti y que te hace reconocer cuál es la dirección por la que has de seguir. Entonces, fundamentalmente, para resumir, el sentido y el propósito de la Shakti es reconectarnos con la fuente. Es ver que hay una manera de salir de este sueño de sufrimiento, de miedo, de separación, de pérdida, y conectarnos con el amor, con el valor, con la bondad, con la compasión, empezando por reconocer con esa sensibilidad que se va desarrollando en nosotros, ese camino que cada vez nos va alineando más con nuestra verdadera naturaleza. Ok, y también de alguna manera es como el sutilizarnos, ¿no? Como si fuera algo intermedio entre la materia y la conciencia, ¿no? Esa energía chi, que cuando podemos sensibilizarnos, ¿no? En cada situación, en cada momento, ¿no? En cómo quiere fluir esa energía, ¿no? Y es un movimiento, ¿no? Por dentro que quiere abrir y llevarse ese dolor, esa vergüenza que está obstruyendo ahí afuera, pero también ahí afuera, ¿no? Cuando se traba, nos habla la traba aquí adentro, ¿no? Es como una guía muy, muy sutil, ¿no? Para estar muy atentos. Es muy sutil y al principio, como comentaba antes, nos resulta muy complicado el conectarnos con eso. No sé si te acuerdas el ejemplo de lo de las frecuencias de radio, ¿no? Cuando vas por una carretera y quieres sintonizar una emisora y normalmente tienes registrada en la radio del coche la emisora de siempre y de repente escuchas como una melodía muy bella y la quieres sintonizar, pero como tienes grabada la emisora de siempre, tienes que empezar a modular con el tuning a ver de qué forma termino por acceder a eso. Esa dificultad que al principio se da en sintonizarnos con esa melodía que nos recuerda la voz del ser en nuestro corazón y en nuestra experiencia, al principio cuesta mucho esa sintonización, hasta que de forma natural te acostumbras tanto a vibrar en esa frecuencia que la otra es la que empieza poco a poco a parecer a la primera al principio. Cada vez te cuesta menos sintonizar con el miedo, con la preocupación, con la ansiedad, con la duda, con la desconfianza, y te vas sintonizando más con esa frecuencia. ¿Cómo ocurre esto? Fundamentalmente y principalmente por el grado de dirigir nuestra atención hacia la luz mayor o hacia la consciencia que realmente somos mediante la autoinvestigación. Pero no menos importante, sobre todo por el hecho de que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida hasta que empieza a sintonizarse en primer plano esa melodía de la Shakti y de la gracia, rectificando nuestra voluntad e identificando las triquiñuelas y las diferentes maneras que utilizamos para querer olvidarnos de esa melodía que nos recuerda al ser, que nos recuerda el amor, que nos recuerda la paz, y querer volver a la otra por conformismo, por complacencia o por tantas cosas. Ok. Y esa frecuencia, ¿no? De la Shakti, es como, a mí se me confunde mucho con la sensación de yo soy cuando es pura, cuando ya se despejó, ¿no? Despejó y está, de alguna manera yo la siento como fluir, ¿no? Como hacia arriba. Y me da una sensación de yo soy. ¿Cómo se vincula la Shakti con el yo soy? Es como, es una frecuencia, como decís, dulce, linda, divina, sin adjuntos. Pero no es el yo soy, ¿no? ¿Cómo es? Estamos hablando en todo momento de que el ser genera una serie de reflejos que guardan sus propiedades para reconectarnos utilizando los medios del cuerpo interno, ¿no? Es decir, estamos en todo momento, creo que entendiendo que la Shakti es como una emisión sutil que se articula a través del cuerpo sutil
y que nos habilita a reconectar y a querer cada vez girarnos más hacia esta conciencia yo soy. Lo que pasa es que tiene un aspecto más dinámico para habilitar y facilitar esa transición desde lo que es una mente completamente identificada con la corporalidad, con las sensaciones físicas, con el placer, con el dolor y con todos los impulsos que provienen del cuerpo causal, del Karana Sarira, para mantenernos constantemente alejados de nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de modulaciones de la misma conciencia yo soy según el ámbito o el reino en el cual se hace perceptible. Es decir, cuando tú estás completamente aquietado en tanto que la conciencia yo soy, eso no es una percepción. Porque simplemente eres, ni siquiera queda un yo ahí para atestiguar o decir que yo me estoy dando cuenta de que soy conciencia. Ahí todavía habría dualidad, ¿verdad? Pero a partir y desde el punto y hora en el cual se produce la dualidad, el espíritu tiene que hacerse reconocible de alguna manera, porque si no hubiera ninguna manera de reconocer eso que somos al margen de lo que creemos ser como esta alucinación y esta hipnosis de ser un cuerpo y una mente, no habría salida de aquí. Esto sería una cárcel donde la llave no está en ninguna parte. Y lo que nos va llevando la mano a la cerradura es la llave del espíritu, de la Shakti, de ese aspecto dinámico de la conciencia que a través de la cuestión emocional, sensitiva y sutil, nos permite ir aprendiendo a encontrar una ruta diferente de la que normalmente suele impulsarnos este ego. Estamos diciendo entonces que la Shakti, que el espíritu es el aspecto dinámico de la mente, por ejemplo, del ego. No, no de la mente. No del ego. Ok. Lo que pasa es que utiliza, inevitablemente, para poder hacerse reconocible, utiliza el intelecto y utiliza la propia mente para que pueda reconocerse. Es decir, sabemos que todos los pensamientos que llegan a nosotros por el hecho de aparecer provienen de ego, pero pueden provenir del aspecto chit o pueden provenir de la parte burda, digamos así, que tiende a ser la negación total del amor. Entonces, para que nosotros podamos reconocer el camino de regreso a casa, tenemos que ser capaces de ir identificando dentro del sueño cuál es esa voluntad única y esa voluntad real que nos permite cada vez más ir viendo que la otra voluntad ilusoria individual es una ficción. Entonces, como decía, no sé en qué grupo hace cuánto, mientras no hemos integrado profundamente el hecho de que no hay ninguna voluntad individual, ningún hacedor, ningún libre albedrío, desde el punto de vista de ningún ego que no existe, estamos todavía dentro del dominio de la creencia de ser un ego que parece existir y que por lo tanto parece tener una voluntad individual independiente de la voluntad de Dios. Con lo cual, a partir de ahí y desde ahí, podemos aprender a reconocer cuál sería esa voluntad real que está aconteciendo en todo momento como lo que es, como lo que se termina manifestando en nuestra experiencia, a través de cualquier evento, de cualquier hecho, de cualquier situación. Lo que pasa es que tenemos enormes resistencias por nuestros deseos, por nuestros gustos, por nuestros disgustos, a reconocer que a lo mejor esa voluntad de Dios pueda ser en un momento determinado sufrir un accidente de tráfico y que nos tengan que poner una escayola, ¿no? Entonces vamos aprendiendo a través de esa articulación que la gracia emite a través del cuerpo interno, de reconocer aquellos pensamientos y aquellas emociones derivadas de esos pensamientos que tienen como procedencia al espíritu, al ser, pero en su aspecto dinámico, como digo, porque si recibiéramos solo una pequeña impresión de lo que representa la conciencia pura, caeríamos desplomados como si nos hubiera atravesado un rayo en medio de un bosque, porque no estamos todavía preparados para esa
total y plena luz de la realización, porque nos hemos querido dormir como si fuéramos otra cosa. Entonces, la gracia nos va despertando poco a poco. Incluso cuando vemos a un caso como el de Bhagavan, ¿no? Como el de Ramana, como el de Robert, y decimos, no, si tenía 14 años y se tumbó en el suelo de la casa de sus tíos, o Robert, ¿no? En la clase de matemáticas y de repente desapareció toda la ilusión. No sabemos la cantidad de vidas previas en las que se había ido produciendo esa corrección de nivel en nivel hasta llegar a ese nivel de capacidad de absorber totalmente la realidad. Era de la atención, pero ahí fue donde me confundí. La atención es un medio más a través del cual se articula esto. Ok. Sí, gracias. Es como estos lápices que se ven virtuales, ¿no? Que apuntas hacia algo y sale como un rayito de luz verde. No sé si alguna vez lo has visto. Sí. Bueno, pues el lápiz que apunta o el puntero, ¿no? Que apunta en una determinada dirección es la atención. La energía que fluye a través de la atención para fijarnos en un determinado punto, ese es el espíritu. Muy, muy bonita aclaración. Muchas gracias. Sí. Muy bonita. Gracias. Como bien dices, la atención es ese puntero, como ese saber, es aquello que conoce, y cuando hacemos el proceso de autoindagación es girar la atención hacia nosotros mismos. Muchas veces cuando hacemos la práctica de autoindagación contigo, tú nos pides que miremos esa presencia sin forma dentro de nosotros mismos, es decir, que nos descubramos como es eso. ¿Podría ser eso la atención, o es que la atención se funde en esa presencia sin forma que somos? Si se atiende a eso. El poder de la atención, de estar en sí mismo en la atención y de reconocer esa presencia silente que atiende y conoce todo, ¿es la atención, o es, como te digo, eso, resumirme en esa presencia como atención? Sí, en el ejemplo que te ponía antes de lo del rotulador o el lápiz virtual que tiene un puntero láser, ¿no? Ese puntero es la atención, el láser, la energía, la consciencia, es lo que realmente somos. Entonces, cuando nos giramos hacia lo que realmente somos, inicialmente lo hacemos torpemente, porque creemos que tenemos que atender a algo diferente del que está atendiendo. Digamos que la mano, por seguir con el ejemplo figuradamente, ¿no? La mano que sostiene ese lapicero con su rayo virtual, tú vas a apuntar con el lapicero hacia cualquier lugar, y hacia cualquier lugar hacia el que apuntes no va a apuntar nunca hacia la mano que sostiene el lapicero. Como dice Bhagavan, un ojo no puede verse a sí mismo. Siempre que tú estés tratando de atender a lo que tú eres en realidad como un ojo y estés dirigiendo la atención hacia algo diferente de ser el propio ojo, vas a estar errando en el blanco, siempre te vas a estar despistando. Entonces la atención es algo que ha de alguna manera relajarse o ir aquietándose en el espacio sin forma de fondo desde el cual parte o desde el cual irrumpe. En la medida que nuestra atención se va subsumiendo o se va poco a poco aquietando en su matriz, en su raíz, en el espacio infinito desde el cual aflora, automáticamente se diluye y desaparece. Porque cuando tú eres plenamente consciente de ser, ya no hay un yo que sea consciente de ser, sino que eres la consciencia siendo consciente de sí misma. Y al no haber ninguna dualidad no es necesario ninguna atención. La atención solo fue un instrumento que se utilizó mientras uno creyó elevarse en tanto que algo diferente de esa consciencia, y entonces aprendimos a hacer esto que te acabo de explicar antes. Pero ¿cuál es la fuerza que te hace pum
y que a los 14 años, a través de la experiencia de la muerte, resumió a Bhagavan. Lo puso en el lugar de esa conciencia silente pura que somos. Porque yo no despierto. Es decir, yo como Sandra no despierto. Es la gracia. Ya, gracias. Y por lo tanto, Ya. mientras sentimos que tenemos que esforzarnos porque todavía no hemos devenido lo suficientemente silentes y lo suficientemente aquietados en tanto que esa conciencia yo soy, el esfuerzo es el único medio mediante el cual aprendemos a retirar la atención de todo lo que no somos para girarnos en la dirección de lo que realmente somos. Y cuando alguien llega a ese punto donde uno muere a la falsa vida de este ego para renacer a la vida eterna, como dijera el Cristo, es porque ya ha caminado muchos kilómetros y kilómetros de atenderse a sí mismo por lo que realmente es y ha abandonado mucho de todo lo que antes se buscó como completitud o como plenitud a través de fenómenos, de situaciones, de experiencias del cuerpo, de la mente. Entonces ya es reabsorbido en su fuente aquel que se ha destruido como ego de tal nivel, a tal manera, que ya pues solo cabe terminar. Cuando entras en el silencio, la atención desaparece, ¿no? Entonces, bueno, he empezado a, tal y como lo has dicho, ha sido como uy, y he empezado a manejar la atención, moviendo la atención y haciendo el gesto de entrar en el silencio y ver que desaparecía la atención y volver a salir y volver a entrar. Y entonces en ese movimiento de la atención ha sido como ¿quién mueve la atención? ¿Ernesto? Es que no lo veo. O sea, es que ha sido como ¿quién está moviendo la atención? ¿Quién crees? Es que no lo sé, es que estoy sudando, es que no lo sé. El que mueve la atención hacia cualquier fenómeno que puedas percibir es ego, aunque no lo hace nunca al margen de los designios del gurú, de Dios, del ser. Porque todo lo que acontece aquí acontece por obra y gracia de nuestra verdadera naturaleza. Pero nosotros podemos estar plenamente identificados como este ego, tratando de mover nuestra atención hacia un pastel o hacia una flor o hacia una película de la televisión. Otra cosa es cuando algo desde dentro, desde lo profundo de ti, absorbe o chupa esa atención hacia desaparecer en tu propia naturaleza. Esa es la Sat Vasana. Y eso siempre está movido exclusivamente por la gracia o por el ser, por la conciencia. Y el tema final era el libre albedrío, que por lo que acabo de escuchar es una ilusión, aunque yo tengo confusión en la paradoja entre no hacemos, aunque nos creamos el hacedor, pero tenemos una responsabilidad en lo que hacemos. Entonces, como yo me he ido haciendo mi razonamiento mental, nosotros venimos con unas vasanas y unas inclinaciones de serie. Venimos así ya con ellas, no las podemos elegir, ¿no? Nos vienen de vidas pasadas. Nosotros sí que podemos debilitar o fortalecer esas vasanas. Ahí es donde entiendo que está esa posibilidad de hacer que sí es compatible, aunque no con el libre albedrío que identificamos con la voluntad, ¿no? Individual. Debilitar una vasana es purificar, lo que hablamos de purificar, ir purificando la mente. Y al debilitar una vasana, actuamos de forma distinta, aunque esté predeterminado cómo vamos, o podemos actuar de forma distinta, no lo sabemos, aunque esté predeterminado cómo vamos a actuar. Y eso conlleva unos frutos también distintos, esos frutos que parece ser que van luego a
¿no? Vida para posibilitarnos un camino que no acaba, claro, no acaba aquí. No, es que los frutos no son solo de las acciones, sino especialmente de las intenciones. Entonces tú puedes, imagínate, encontrarte, antes hablábamos del tráfico, ¿no? En una situación de tráfico determinada, venir un señor, chocarte con su auto en una puerta y tú a lo mejor sales, te enfadas, te vuelves a montar en el vehículo y te vienen unas ganas tremendas de arrancar el coche y de propinarle otro golpe a él en su puerta del copiloto. Finalmente decides no hacerlo, pero el señor justo al arrancar no se da cuenta de que tenía el volante virado hacia tu lado y termináis colisionando. Tú pudieras pensar cuando se produce esa situación de que has sido tú la que le has dado, porque a lo mejor has arrancado en el mismo momento, y creer que tú le has dado, e incluso sentir culpabilidad y creer que vas a tener que vivir los frutos de esa acción cuando lo que verdaderamente predominó en tu interior fue una intención de restringir la dirección de esa voluntad para hacer daño. Lo que cuenta es esa intención. Lo que predominará va a ser esa intención. Y la intención también se puede evaluar a la luz de la mayor ignorancia o menor ignorancia que tengas en ese momento, o no tiene nada que ver, es una cuestión de bondad. Es que en la medida que tu nivel de conciencia o tu nivel consciencial o de maduración no haya llegado al punto de darte cuenta de cuáles son las consecuencias que tienen para ti cualquier acto de violencia o de mala intención, probablemente durante determinadas situaciones, experiencias e incluso vidas, seguirás cometiendo eso. Hasta que te des cuenta de que eso siempre va a conllevar consecuencias para ti y perjuicios para ti, porque empieces a reconocer claramente de que todo lo que le haces a cualquiera te lo haces a ti misma. Y es a partir de ahí que entonces empieza a producir un cambio en la libertad de querer, que es la única libertad que tenemos. Vale. Tenemos la libertad de querer. En las enseñanzas Bhagavan habla del Icha Kriya Svatantra, porque hablamos de 3 grados: libertad de querer o no querer, libertad de acción y libertad de consecución o de lograr algo, ¿no? No tenemos la capacidad de lograr nada, podemos fantasear con que sí la tenemos, obviamente, y no es perjudicial creer que podemos lograr algo durante una parte bastante importante del camino, siempre y cuando apuntemos de una manera sana y aprendamos a ir soltando las expectativas de buscar reafirmarnos a través de lo que sea que se logre, sino porque el desarrollo de las habilidades necesarias para salir de una profunda reducción o aminoración de un yo totalmente deprimido, totalmente sin autoestima alguna, requiere de un desarrollo de habilidades. Y la libertad de querer, por ir al grano, es la libertad de o me giro hacia adentro, o como bien explicabas, dejo de fortalecer la dirección de este ego, persiguiendo sus inclinaciones, persiguiendo las vasanas, y eso es la gran batalla campal que todo el mundo está librando en su mente cuando empieza a pasar poco a poco de ser un mero buscador y convertirse en un encontrador de la verdad en uno mismo. Dice Ernesto, ¿podrías explicar qué significa y cómo puedo ver con claridad que como ego tengo un deseo y atracción a sentirme culpable y mal conmigo mismo? Sí, digamos que la naturaleza de este ego es lo contrario del amor. Entonces, nace y llega a la existencia como precisamente la negación de eso
Y como en algún nivel, a pesar de estar profundamente dormidos, hay un reconocimiento muy profundo de la culpa que representa haber querido suplantar a Dios o al ser, eso pone en marcha toda una serie de dinámicas proyectivas que se van traduciendo normalmente de forma inconsciente durante bastante en emitir pensamientos que terminan por adoptar forma, en muchos casos, al nivel de la propia experiencia. Entonces, conforme vamos viviendo esto, también llevamos paralelamente a cabo otra proyección, que es la de creer que no somos, que por sentirnos culpables vamos a recibir algún castigo por ello. Y me siento mal y soy infeliz, Dios no existe, todo esto es lo que nos decimos, menos su amor, porque este ego es muy enrevesado, mucho más de lo que nos podamos imaginar. Entonces, como secretamente sigo conservando esa idea de culpabilidad, estoy esperando por todo tipo de castigos. Y estos castigos, date cuenta, cuando tú no eliges cambiar tu manera de elegir, ya estás eligiendo. Y estás eligiendo como ego. Cuando tú no estás eligiendo rectificar tu voluntad en el plano en el que todavía te manejas y no te estás atendiendo a ti mismo en ese instante como pura conciencia, evidentemente, porque si no, no ha lugar a nada de esto que estoy diciendo ahora, secretamente se están produciendo manifestaciones de todo tipo. Y que muchas veces esto suele ser tildado por muchas personas como de fanatismos. Por ejemplo, el que tú te acuestes por la noche y dejes tu teléfono con el Wi-Fi encendido en la mesita de noche es una manera de alimentar tu percepción de ti mismo como ego. Y entonces lo buscas y lo buscas y lo persigues hasta que vas consiguiendo que hayan traducciones de esas secretas intenciones inconscientes en tu propia experiencia. Por ejemplo, decides, te das cuenta, debería de hacer ejercicio y lo postergas, a unas sabiendas de que una vida sedentaria sin el suficiente ritmo cardíaco es probable que te conduzca a enfermedades. Pero te cuentas que, bueno, yo hago autoindagación, no me tengo que preocupar por el cuerpo, ¿esto qué sentido tiene? Pero es que todavía te preocupa tu cuerpo. Todavía si te dicen que tienes una muela picada y te duele a rabiar, no estás ahí totalmente asentado en la consciencia y sin sentir ningún dolor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué obviar esas otras áreas que operan en tu vida de manera inconsciente y no tomar nota? Entonces hay muchas formas mediante las cuales como ego estamos persiguiendo todavía esa propia autodestrucción. Y en la medida que nos vamos haciendo más y más lúcidos y vamos reconociendo todas esas formas, las vamos abandonando conscientemente. Sigo vuestros vídeos. Quiero preguntar, ¿cuándo sé que es un silencio que emana de mi ser? ¿O es que estoy negando algo que me incomoda y temo me ahogue en la emoción o me duela enfrentar algo? Bien. Bueno, a la mayor parte de las personas que llegan a estas enseñanzas les encanta flipar. Les encanta flipar. Flipar, no sé si este término en Latinoamérica es común. Flipar es creer que uno va al silencio o ponerse uno a meditar o tratar de aquietar la mente para no enfrentar todo aquello que todavía está ahí, sin darnos cuenta de que mi infelicidad es una muestra de que Dios no existe para mí. Dice Jorge, flashear. Bien, perfecto. Pues flashear, ¿no? Me hago un flasheo fantástico, me pongo a meditar cada vez que siento angustia o me siento solo o me siento abandonado y demás, y me digo, no, esto lo voy a arreglar yo a base de meditar o autoindagar. Y luego me pasan las semanas, pasan los meses
y esto lo vemos en la escuela. La escuela ya va para... dentro de poco serán 10 años. ¿Cuál ha sido la tónica general? Que si le preguntas a cualquier estudiante cuántas horas del día estás en una plena autoconsciencia, normalmente es muy poco. Y hay una tendencia, que es del ego, obviamente, a denostar, a subestimar y a menospreciar el trabajo de purificación de la mente, por entender de que, como es la autoindagación el medio más eficaz para la purificación de la mente, no hay que valerse de otras herramientas complementarias que pueden precisamente facilitar que la autoindagación cada vez sea más efectiva. Entonces, es muy fácil flashearse o fliparse diciendo que yo medito y que me aquieto y no sé qué, pero luego sigo teniendo los problemas de siempre con mi cuñada, con mi vecino, con mi hijo, los mismos miedos a la muerte, los mismos deseos, la misma masturbación de siempre. Por lo cual, conviene entender que el llegar a estas enseñanzas y a este camino implica poner como lo más importante atenderte a ti. Pero luego hay que saber qué hacer cuando uno no quiere estar en uno mismo. Y es dejar de alimentar la rueda de este ego, de autodañarnos, de falta de respeto a uno mismo, de alimentar cualquier forma de agresión a cualquier ser vivo, de todo lo que implique seguir fortaleciendo la dinámica torticera de este impostor. Unas dudas, ¿vale? La primera es, por ejemplo, bueno, todas son relacionadas a cómo tratar, ¿no?, determinadas situaciones. Por ejemplo, ahora mismo tengo un dolor, por ejemplo, en la tripa, ¿vale? Yo sospecho, tengo una sospecha porque no lo sé, ¿no?, que es emocional, ¿vale? Y probablemente relacionado con culpa, pero no lo sé seguro, ¿vale? Entonces, cuando tienes una sospecha de algo, ¿cómo tratar y un poco investigar un poco más para sanarla, ¿no?, para saber qué está ocurriendo ahí? Bien, lo emocional es solo una manifestación más, pero que suele dar bastantes pistas para ponernos en conciencia de la causa a un nivel más profundo, que es a nivel mental. Aunque las emociones son también pensamientos en una frecuencia más densificada, ¿no? Más profundo todavía que un pensamiento está el pensamiento yo o ego. La solución de soluciones que siempre se propone en estas enseñanzas es mirar en la dirección totalmente opuesta al dolor y ver quién es el que siente ese dolor. En la medida que tú dejes de darle atención a tu tripa, a tu estómago, y te atiendas lo más aguda y finamente que puedas en tanto eso que es consciente en ti, del dolor, de la emoción, de lo que sea, estás haciéndote el mayor favor posible que puedas hacerte. Porque puede terminar por producirse, quizá no en los primeros intentos, pero sí con el tiempo, el que te des cuenta de que si yo no soy quien realmente siente el dolor, porque al atenderte exclusivamente a ti mismo como la presencia en la que aparecía el cuerpo y la culpa y la molestia, ves que solo queda esta sensación de estar presente como presencia o como consciencia, se va disolviendo todo aquello que causalmente a nivel mental esté originando, esté propiciando la consecuencia a nivel emocional y a nivel físico, como dolor o como molestia. ¿Por qué? Porque la causa de toda causa mental es ego. Y si tú verificas a través de la autoinvestigación que tú no eres este yo que presencia un dolor o una molestia, sino que eres la presencia sin forma y eres capaz de aquietarte ahí lo suficiente, entonces te das cuenta de que todo lo demás realmente no tiene nada que ver con lo que tú eres en realidad. Ahora, aunque esto es lo más importante que tenemos que tratar de hacer y de ir desarrollando,
es probable que al principio haya muchas ocasiones en las que te veas vuelto hacia afuera a pesar de intentarlo, porque el dolor se ponga muy intenso, porque la fuerza de este ego para querer reafirmarse a través de la culpa o del miedo o lo que sea que esté ahí detrás va a tener una mayor consistencia. Entonces, deberíamos de preguntarnos por qué buscamos reafirmar la creencia base. Es decir, ¿por qué queremos reafirmar lo que sea que yo esté creyendo que pueda estar dando lugar a que me sienta como me estoy sintiendo? Y ahí hemos de pedir claridad internamente. Quiero ver, declarar en nuestro corazón con toda la intensidad y con toda la sinceridad que puedas. Quiero ver, en la medida que no quiero verme a mí mismo por lo que realmente soy, y como te explicaba antes, ¿no? No tener que estar atendiendo a ningún dolor, a ninguna molestia y reconocerme como pura presencia, pero mientras esté vuelto hacia afuera, puedes declarar que quieres ver claramente qué es eso que tú sigues creyendo o cuál es ese pensamiento o creencia que sigues apoyando para sentirte cómo te sientes y tener como efecto final esa dolencia en el estómago. Hemos de ver en este sentido que ninguna enfermedad, absolutamente ninguna enfermedad, es heredada. Todas las enfermedades son fabricaciones que tienen varias finalidades. Te puede ser útil buscar qué es lo que obtengo por sentirme así. ¿Qué gano como ego? Porque recuerda que para el ego los perjuicios son beneficios, porque no quiere nuestro bien. Es la antítesis del amor y por lo tanto, ego es el que busca fabricar un cuerpo limitado que va a enfermar y que va a morir. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Qué yo como ego estoy buscando como resultado al enfermar y sentirme mal? ¿Para qué? Y probablemente te darás cuenta de que hay algo ahí de fondo que no estabas viendo y que te genera como ego algún tipo de goce perverso. El ego se recrea a sí mismo siempre a través del dolor. Siempre. Hay muchas personas que, por ejemplo, se enferman de cáncer y mueren por vengarse de una hermana o de un hermano. Entonces la enfermedad siempre es una resistencia a la verdad. Y sería importante que en la medida que cuando no practiques la autoinvestigación, que es la medicina de las medicinas por antonomasia, al menos trates de pedir ayuda a la gracia, al Señor, a Dios, al ser, a como a ti te guste, Fran, llamarlo, en tu corazón, para que te permita ver qué es eso que está dando lugar a nivel mental y cuál es esa inclinación o esa tendencia en ti a querer sentirte de esa forma para obtener esa ganancia secundaria que como ego estás terminando por recibir en la forma de ese dolor de estómago. ¿Por qué después de vivir durante años infidelidades y faltas de respeto por parte de mi marido, y luego yo de cara a mis hijos hacer como si no pasaba nada para evitar un mal mayor, yo le restaba importancia? Pero desde hace 6 meses me vino un trastorno de ansiedad diagnosticado y medicado. Lo curioso de esto es que duermo bien, pero en cuanto me despierto por la mañana, me da la ansiedad y puedo estar así en un estado de angustia máxima toda la mañana, y conforme pasa la tarde me voy otra vez tranquilizando un poco, y así cada día 6 meses. Bueno, sí tiene que ver con esta enseñanza y con esta escuela, porque como creo que ya sabes, Mónica, aunque la escuela establece como prioridad el enfoque de la vía directa de las enseñanzas de Ramana y de Robert, no podemos obviar que
me atrevería a decir, más del 99% de las personas que llegan a las enseñanzas del Advaita tienen mucho recorrido pendiente en niveles intermedios e inferiores desde el punto de vista consciencial, por precisamente aspectos que tienen que ver con los hechos en sus vidas cotidianas, donde no ha habido el suficiente discernimiento y la suficiente discriminación, ni tampoco se han superado etapas que normalmente se tratan de compensar a través de lograr autoindagar y profundizar a través de la autoatención de una manera que suele ser muy, muy, muy lenta en la mayor parte de los casos, y que a veces vemos que requiere de ir también labrando en otras áreas de la propia vida, ¿no? Entonces, claro, aquí está clarísimo que tú has ido alimentando durante mucho tiempo un resentimiento silencioso, una disconformidad ante ese tipo de actitudes por parte de tu pareja. Y te has contado una historia para tratar de sobrevivir a eso, probablemente porque sentías que habría cosas que ibas a perder que valorabas más que el hecho de poder explicarte y exponer con claridad lo que estabas sintiendo, cómo te estaba afectando, y todo esto dentro del nivel del yo ilusorio que queremos ser, ¿no? Entonces, es fundamental que en tu caso, con esta ansiedad y con todo lo que ha surgido en ti, puedas permitirte dar el paso de expresar lo que sientes, con ayuda, si la necesitas, por supuesto, porque mientras no te hagas completamente responsable como el falso yo que aún crees ser, no puedes dar el paso a la total y absoluta liberación de la sensación de ser un yo. Es inevitable que atravesemos y que pasemos de nivel en nivel en la ascensión hacia la completa, digamos, liberación de este ego. Eso no quiere decir que no pongas todo el empeño, todo el interés y todo el amor posible por tratar de dirigir tu atención hacia la que siente la ansiedad, con tal de ver de que en la medida que tú retires tu atención de esa ansiedad y trates de atenderte por lo que realmente eres, como la pura consciencia, todo eso va a ir perdiendo poco a poco la fuerza y la intensidad. Pero esto no puede hacerse únicamente así, por lo menos mientras estén apareciendo este tipo de situaciones y ese nivel de afectación emocional. Requiere de que en la práctica de tu vida aprendas a confrontar o a afrontar estas situaciones expresando lo que realmente sientes, no disociándote de lo que todavía es importante para ti en cuanto al respeto, viendo lo que las inclinaciones que suelen predominar en ego nos están impulsando o empujando a hacer todo el tiempo. En este caso, el querer retroalimentar la creencia en el no merecimiento de amor o el fortalecimiento de la herida, de la humillación. Hay muchas cuestiones que pueden estar operando ahí, con lo cual te diría que fundamentalmente sería cuestión de que aprendas a exponer y a expresar tus sentimientos, lo que tú sientes. Es un tema complejo porque pueden haber muchos elementos colaterales también y me hago cargo de ello, pero en la medida y solo en la medida que seas sincera, empieces a dejar de disociarte con respecto a lo que todavía te afecta, a lo que todavía te importa, y vayas afrontando eso, y trabajes también, por supuesto, en aprender a aquietar tu mente y aprender también a verificar en cada momento quién es este yo que se quiere sentir ansioso, preocupado, afectado. Todo eso te irá ayudando paulatinamente a que vayas dando una respuesta a estas situaciones que te libere de la presión que me imagino que tienes que estar sintiendo ahora.